que el resto de los mortales. Pero esa es una mentira del enemigo que nos hace caer en esa creencia. Usted trabaja para compañías importantes y le dan premios y le dan reconocimientos y le dan cuanta cosa y lo ponen en alto para llenar su ego. Y eso, cuando estamos en el mundo natural, en el mundo común, nos gusta, nos agrada. El texto base del día de hoy es 1 Samuel, capítulo 2, 7 al 9. Repito, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 7 al 9. Y dice así, leemos la palabra en esta tarde en el nombre de los tres grandes que están en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Bendito seas, Señor. Y vamos a ver una breve semblanza de lo que, cómo el hombre se guía y lo que hemos aprendido, gloria a Dios por lo que nos ha mostrado a través de nuestra vida, de nuestra existencia, de cómo normalmente la mayoría de los hombres se guían. Y hay un texto importante también aquí, la palabra de Dios es grandiosa y nos revela grandes cosas. Dice en Mateo 13:13 que les hablaba por parábolas, refiriéndose al Señor, y que viendo no veían, oyendo no oían, y escuchando no entendían. Viendo no veían, escuchando no escuchaban y no entendían. Y hoy en estos momentos en que hay una tribulación mundial, aparte de que hemos tenido que creer en lo que no vemos, gloria a Dios por ello, también hay mucha gente que aún viendo la situación no ve, escuchando no escucha, y no entiende qué es lo importante y que tiene que buscar de Dios. El hombre se guía por lo que ve, se guía por una lógica, se guía bajo su propio criterio, se conduce bajo sus propios estratagemas y conocimientos humanos. Hay una realidad para el hombre natural, hay una realidad visual, pero para el hombre que sigue al Dios poderoso y sobrenatural hay una realidad absoluta. Y el Dios que todo lo puede ha hecho milagros fabulosos, sigue haciendo y hará. Hoy en día es bajo la decisión de Dios salvar gente, transformar personas, recuperar familias, quitarle cáncer a los moribundos y sanar de cualquier enfermedad a los desahuciados cuando Él así lo decide. Por lo tanto, hay una realidad visual para la lógica del hombre natural y hay una realidad absoluta que es la realidad del Señor, que es un Dios poderoso y sobrenatural. Somos extremadamente limitados, definitivamente. Normalmente lo podemos ilustrar de alguna manera, que nosotros vemos la fotografía a cuadro limitado, cuando deberíamos de verla a cuadro completo. Yo recuerdo cuando yo trabajaba allá en mi país en ventas, y había muchas cosas que se manejaban de determinada manera por privacidad, por políticas de la empresa o por alguna situación especial con algún vendedor. Y había gente que se me acercaba y me decía, oye Sergio, pasa esto, yo no entiendo esto, ¿por qué la compañía hace esto? ¿Por qué tú lo dices así? Y yo, había cosas que no debía transmitir, había cosas que eran muy personales de algún otro compañero vendedor y no las podía comunicar a todos, no las podría abrir a todos. Y yo les decía, algún día serás supervisor y entonces me entenderás. Hoy en día también nuestros hijos, hay muchas cosas que les decimos, hay muchas cosas que no les decimos. A veces tenemos que ser duros, a veces tenemos que ser suaves, a veces tenemos que ser equilibrados. Y también es muy común decirle a nuestros hijos, algún día serás padre, algún día serás madre. Entonces podrás entender muchas cosas que por ahora permanecen ocultas para tu entendimiento. Y así el Señor trabaja con cada uno de nosotros.
hay cosas que nos las presenta de una manera, hay cosas que nos las muestra inmediatamente, hay cosas que nos las oculta por mucho tiempo y hay cosas que el Señor permanece callado. Es decir, que si tu oración por ahora no está siendo contestada, el Señor tiene algún plan. Tú puedes estar confiado y tienes que esperar en el Señor. Aunque pudiéramos ver nuestras vidas con gran angular, con una visión a posteriori de las cosas, aún así seguiríamos siendo muy limitados. Porque solamente Dios conoce el futuro y lo que ha de venir. El hombre natural se comporta bajo normas de amistad, bajo normas de amabilidad, bajo normas de unidad, pero a conveniencia. Se conduce por criterio propio, insisto. Si me das tal o cual cosa, te doy tal o cual cosa. Algunos dicen el que me la hace me la paga, o algunos lo dijimos en otros años. Otros dicen, yo soy muy bueno, yo no tengo que ir a la iglesia. Yo soy muy bueno, yo no le hago daño a nadie. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué busco de Dios? Yo creo en Dios. Otros dicen, yo soy muy bueno, pero el que me busca me encuentra. Lo más grave aún, hay gente que está en el evangelio y dice que le dé gracias a Dios que soy cristiano, si no, bien que le iba a ir. Su par de galletazos, gloria a Dios. Pero el Señor trabaja de una manera, trabaja contrario al hombre. Por eso a veces el Señor no lo entendemos. Aleluya. Dios se guía y quiere guiarnos por las cosas verdaderamente importantes. Hoy el Señor nos ha revelado y aún insisto, viendo mucha gente hoy no ve. Aleluya. Hoy nos ha mostrado las cosas verdaderamente valiosas, las cosas que no se ven, es decir, las cosas eternas. Antes era muy importante un artista para el mundo, un jugador de fútbol, se hacían aglomeraciones y multitudes por pedirle un autógrafo, una fotografía. ¿Y dónde está esa vanidad y ese ego? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está lo verdaderamente valioso? En lo esencial, como ahora dicen las autoridades, en la comida y en las cosas de Dios. Eso es lo indispensable. Es decir, la salud. Dios se conduce y quiere conducirnos por la vereda de la sabiduría, no por el conocimiento humano. Dios no tiene limitaciones porque Dios es todopoderoso, todo lo puede. Dios es poderoso porque Dios es sobrenatural. Dios tiene el gran angular de nuestras vidas porque Él nos creó, Él nos diseñó. Él sabe lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Dios actúa bajo normas muy especiales porque las normas de Él son normas de amor. Y de amor incondicional, no están supeditadas a lo que usted o yo hagamos, sino Él es su esencia, porque Dios es amor, dice la Biblia. Su amor no depende de lo que nosotros hagamos por Él, o lo que hagamos por otros, o de nuestras obras. Él nos ama, y nos ama con amor eterno. Muchos decimos que creemos en Dios, decíamos hace un momento, pero ¿qué es creer en Dios? Creer en Dios es creer que Él existe. Si usted dice que ama a su Padre y no lo obedece, usted no ama a su Padre. Hablo del Padre terrenal. Tenemos que creer que su palabra es verdadera y se cumple. Creer en Dios es vivir conforme a su palabra, no conforme a lo que yo pienso o a lo que yo decido. Hay gente que dice, no, la palabra de Dios, yo entiendo esto de la palabra. La palabra de Dios no es lo que usted entienda, la palabra de Dios es lo que la palabra de Dios dice. Hebreos 11:6 dice así, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchos creen en Dios, pero no siguen a Dios. Aleluya. Conteste si usted sí cree en Dios. ¿Cómo podemos llegar a Dios? Bueno, hay gente que dice, bueno, yo he ido a la iglesia, pero no entiendo. Dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo tiene cauterizado el entendimiento a los que no le siguen. Y hay dos formas de que podemos llegar a Dios. Podemos llegar a los pies de Dios con gozo. O la siguiente forma, alguien decía con dolor o sin dolor, como quieres. Con dolor o con anestesia. En vivo y a todo color o como lo quieres. Podemos llegar a los pies de Dios con gozo, bajo el llamado que el Señor nos hace, o podemos esperar a que nuestra vida de pecado nos lleve a una tribulación, a circunstancias especiales y que irremediablemente llegue un quebrantamiento a nuestras vidas y eso nos obligue literalmente a optar por la mejor decisión que jamás hayamos tomado en nuestras vidas. Como muchos Gloria a de nosotros. Dios. Pero hay cosas que Dios demanda de nosotros.
Todo tiene un precio en la vida, ¿verdad? Si usted quiere aprender inglés, usted tiene que estudiar. Si usted quiere llevar una carrera, usted tiene que tener dedicación, tiene que estudiar y tiene que tener persistencia y presentarse a las clases o verlas online como sucede ahora. Todo tiene un trabajo que hacer. Dios demanda algunas cosas. Vamos a ver algunas breves por cuestión de tiempo. Pero mire, Dios demanda que tengamos una relación personal con Él. Dios demanda que le conozcamos a través de leer su palabra, a través de orar. Dios demanda de que dependamos de Él, de que le pidamos. Aleluya. ¿Por qué Dios demanda que le pidamos? ¿Por qué Dios demanda dependencia? Porque Dios nos va a bendecir a través de depender de Él. Así es. Y va a ser un trabajo especial en nuestras vidas. Y ahorita Gloria vamos a ver Dios. por qué. Vamos a ahondar un poquito más. Ay. Mateo 22:37 dice: Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, que Él no quiere que le dejemos ninguna puerta abierta al enemigo. Él no es egoísta, no quiere que caigamos en una idolatría. Él quiere que le amemos y que le amemos de corazón por voluntad propia, pero no quiere puertas abiertas al enemigo. Y como Él ya conoce cómo actúa el enemigo, por eso Él quiere que cerremos nuestro corazón y ser el centro de nuestras vidas. Él pide humildad. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores Aleluya. a Él mismo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de la humildad, que a veces está mal entendida. Él demanda obediencia. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Gloria a Y mi Dios. Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Gloria a tu nombre. Bendito sea. Él demanda fe también. Hebreos 11:1 dice el Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una certeza en lo que usted espera a través de tener fe, a través de orar y pedirle al Señor, depender de Él. Hay una convicción de lo que no se ve, ha de venir. Dice también la Biblia que debemos de pedir con acción de gracias, es decir, como dando por hecho de que el Señor nos lo va a conceder, tarde que temprano, si está en sus planes y nos va a ser para bendición. Sin fe es imposible avanzar en una vida espiritual, pero a medida que usted va aprendiendo a conocer a Dios a través de su palabra, Dios trabajará en usted en un proceso que va acompañado de gozo, pues el Señor lo llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendito seas. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 51:7. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Segunda de Corintios 10:4-6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y vamos a ver algunas palabras. Mire, quebrantado, dice en el primer texto, hablaba de espíritu quebrantado. Significa que está adolorido, en mal estado, que está roto. Hablábamos de la segunda forma de venir al Señor. Contrito, que está arrepentido y abatido por haber cometido una falta o una serie de faltas. Humillado es abatir el orgullo y la altivez de alguien. Humillarse, acción de humillado, humillación, soltar todo orgullo, soltar toda altivez. Eso viene acompañado de soberbia, es un sinónimo. Inclinación desmesurada del que se cree superior y menosprecia a los demás. Gloria a Dios. Por eso es importante entender qué significa humillado. Humillado no es que vamos a andar con la cabeza gacha, ¿verdad? Y arrastrando los pies y tristes. Porque, ay, pues yo soy humilde. Eso no es humillación, ¿verdad? Humillarse es soltar la altivez, soltar el orgullo, soltar la egolatría y decirle al Señor: aquí está mi corazón, Señor, guíame porque yo te voy a obedecer. Te voy a Gloria obedecer. a Dios. Tú vas a ser mi líder, tú vas a ser mi guía, tú vas a ser mi mentor, tú vas a ser mi maestro. Yo te voy a obedecer.
Eso es una humillación. Aleluya. Pero Dios nos da una llave. ¿Cómo podemos nosotros apartarnos del pecado? ¿Y cómo podemos nosotros entrar a una vida espiritual, al conocimiento de Dios y que yo pueda entender la palabra y ser un hijo de Dios y servirle al Señor y trabajar para su reino, para la expansión? Gloria a Dios por ello. Nos da una llave fabulosa la palabra de Dios que está en Santiago 4:7. Dice la palabra: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Qué llave tan poderosa, pastora. Amén. Y eso significa someteos a Dios. No es que voy a estar sentado, ¿verdad?, y triste, sino que yo voy a obedecer al Señor, me voy a someter a su palabra, voy a actuar en obediencia. Yes. Y voy a actuar bajo lo que el Señor me dice, bajo sus parámetros. Voy a dejar el criterio personal y voy a servirle al Señor en obediencia, y eso me va a traer bendición. Voy a depender del Señor, sí. y eso me va a traer bendición. Seguro que sí. Gloria a Dios. 100%. El hombre necesita que la soberbia sea derribada en su vida para ser transformado en un ser humilde y obediente, y así pueda permitirle al Señor moldear su vida. Muchos han edificado su casa sobre la arena, la cual será derribada cuando vengan las tempestades, como nos pasó a muchos. Pero antes de eso, solo Dios tiene el poder para derribar esos muros, que son nuestras convicciones y argumentos, nuestras creencias. Debemos renunciar al orgullo en todas sus manifestaciones. Cuando hay tristeza, se produce el arrepentimiento, y esto trae una disposición de obedecer a Dios sobrenatural, porque reconocemos que no podemos con nuestras propias fuerzas. Cuando terminan nuestras propias fuerzas y tú haces lo que puedes y reconoces que ya no puedes y le pides al Señor, entonces entra lo sobrenatural de Dios para levantarte. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Reconocemos entonces que no podemos con nuestras propias fuerzas y accedemos al gozo que significa el experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Cuando estamos en las cosas de Dios, los que antes veíamos como los atractivos del mundo pierden su encanto, porque solo entonces somos capaces de ver su verdadera realidad y las devastadoras consecuencias de vivir inmensos en sus fugaces deleites. Tendremos gratitud por el sacrificio de Dios por nosotros en la cruz. A Dios le encanta que tengamos un corazón lleno de agradecimiento. A Dios le encanta la gratitud de sus hijos. El Señor llenará nuestro corazón de paz. Dice la Biblia que tendremos una paz que rebasa todo entendimiento, e inundará nuestro corazón con su amor, Gloria el cual a es más Dios. dulce que todo lo dulce y más puro que todo lo puro. Salmo 106:8 dice el Señor: los libró por amor de su nombre para dar a conocer su poder. Habla del pueblo de Israel. Hay una dependencia de Dios. Los libró por amor de su nombre para dar a conocer su poder. Cuando Él da a conocer su poder, Él genera una dependencia. Insisto, es para bendecirnos. Aleluya. El proceso de Dios es para bendecirnos. La obediencia es un modelo de los patriarcas, donde vemos la obra conjunta de Dios y los hombres que Él escogió para establecer su reino sobre la tierra. Si usted le llamó al Señor y está trabajando, dése por bendecido. Gloria a Dios. Y vamos a ver solo algunos ejemplos, porque hay muchos. Tendríamos que hablar no sé cuántas horas, muchísimas horas, para hablar de todo lo que el Señor ha demostrado a través de los patriarcas y de los que Él llamó a ser héroes de la fe. Pero mire, Noé, vamos a ver algunas cosas. Es muy poco lo que vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero hay muchas cosas que podemos hablar de más héroes y de ellos mismos, de los que vamos a citar. A Noé Dios le dijo: hazte un arca de madera, porque traeré un diluvio de agua sobre la tierra. Tenía Noé 600 años cuando vino el diluvio y obedeció. Hay gente que a los 60 o 70 años se sienten viejas. Noé tenía 600 años. Estamos niños nosotros. Estamos niños, estamos en pañales, pastora. Yes. Abraham le dijo: vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Abraham obedeció. A Moisés, Dios lo preparó para un trabajo especial, para liberar al pueblo. Dios le dio la ruta que debía seguir junto al pueblo de Israel para liberarlos, y cuando estaban ya frente al mar, entonces se puso a clamar Moisés, y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar seco. Moisés obedeció y Jehová dividió el mar. Dios opera de maneras muy diferentes al hombre, porque Dios es amor, Dios es poderoso, Dios es sobrenatural. Sus planes y propósitos son superiores a los nuestros, no tiene comparación.
Siempre la intención de Dios es que podamos ver su mano poderosa y sobrenatural, pero es para bendecirnos y que Gloria a crezcamos en Dios. fe. Cuando crecemos en fe, entonces empieza a operar la transformación y empezamos a tener dependencia, empezamos a tener confianza, empezamos entonces el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Romanos 8:28 dice el Señor, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Podemos vivir en la confianza que Dios alineará las cosas para el bien de los que le aman, de acuerdo al propósito que Él quiera cumplir en nuestras vidas, no de acuerdo a nuestro propósito, porque a veces queremos que sea así. Él no nos dejará solos en momentos difíciles, lo dice en su palabra. Dice que Él nos sostendrá, nos dará fortaleza y nos proveerá. Ahorita está sucediendo. Esa nevera, gracias a Dios, nunca ha faltado comida, porque dice el Señor en su palabra que no habrá justo, ¿verdad?, que mendigue pan. Y nosotros, esa nevera siempre hay comida, y ahora ha estado más llena que nunca esa nevera. Ese despensero está reventando todo este tiempo, gloria a Dios. Decía un hermano que hace tiempo que conocí en Alabama, que él un día tenía que operarse y él estaba nada más aquí con su mujer, y él trabajaba en pintura y tenía que parar porque tenía una operación que le iba a llevar por lo menos 2 meses parado, y eso para él pues era una barbaridad en este país. Y resulta que él se tuvo que operar porque no tuvo otra alternativa. ¿Y qué sucedió? Aleluya. Palabras de él fueron: esos días fueron los días de más bendición que yo tuve, porque no faltó nada. Hubo comida, hubo pago para la renta, hubo de todo. Amén. Él no nos va a dejar solos. Pero las promesas de Dios para nuestra vida dependen de que nosotros permanezcamos caminando con Él y siguiendo y obedeciendo su palabra a su modo, es decir, bajo su proceso, en sus tiempos, bajo su voluntad. Entonces tendremos la gracia de Dios, es decir, el favor de Dios en nosotros, y a pesar de nosotros las bendiciones nos alcanzarán, dice la Biblia, Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Es decir, Gloria. que queramos o no, la palabra se va a cumplir y las bendiciones nos van a alcanzar. Así es. Bueno, me quedan 9, pastora, gloria a Dios, 9 pentecostales. Conclusión: Dios es un ser espiritual sobrenatural que habita en la eternidad y que manifiesta su poder sobrenatural a través de la fe. La fe activa el poder sobrenatural de Dios. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y hoy podemos ver que las cosas que no se ven son realmente lo más importante. El espíritu del hombre sabe y entiende las cosas del hombre, pero solo el espíritu de Dios sabe y conoce las cosas de Dios. Y podemos tener acceso a conocer y a entender las cosas de Dios por medio de la fe. El hombre busca encontrar la felicidad, por eso busca la satisfacción en vicios y placeres del mundo, pero no logra llenar ese vacío, pues Dios nos diseñó y solo Él puede llenar y satisfacer a plenitud ese vacío. Algunas personas me han preguntado: ¿cómo Dios te prosperó si prácticamente no tenías nada? Prácticamente te quedaste solo y sin nada. La prosperidad vino a mi vida cuando dejé de ver solo mis limitaciones humanas, y mi prosperidad llegó cuando incluí a Dios en la ecuación de mi vida. Gloria a Dios Dios. quiere ser el centro de nuestra vida. Debemos de consultar todo con Él. Gloria a Dios. Por muchos años me preguntaba por qué los que predican la palabra de Dios predican y hablan de Dios con tanta seguridad, con tanta convicción. Y la respuesta es que porque su experiencia directa con Dios han visto la mano poderosa del Señor en sus vidas. Han visto la mano de Dios en sus familias. Han visto el poder de Dios en todo, porque han visto lo sobrenatural de Dios. Porque Dios opera donde tú ya no puedes operar. Así es. Podría platicarles mucho de mi testimonio, lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero voy a hacer un breve porque me queda poco tiempo. Y un día pasó una tribulación en mi vida muy fuerte. Y ese día yo oré al Señor y le dije: Señor, dime tú qué quieres que yo haga. Y el Señor tendió el tapete y me proveyó el dinero, porque me estaban invitando a un trabajo acá. Me proveyó el dinero y las circunstancias para que yo viniera acá. Yo no sabía qué iba a pasar acá, solo venía porque quería huir de esa tribulación.
Y yo pensaba que estaba solo, porque oraba y el Señor no me contestaba, el Señor se quedaba callado. Y llegó el tiempo de tomar la decisión, y cuando yo le pedía las circunstancias en oración al Señor, el Señor me las mostró tal y cual yo se las había pedido. Y yo le dije, Señor, muéstrame esto, que quiero que esta circunstancia quede clara, porque yo no quiero tomar una decisión personal. Yo quiero que tú estés en esa decisión, porque esta decisión no es solamente para mi vida, es para la vida de mis hijos también. Y el Señor me habló claro y contundente. Pero cuando yo vine acá, yo quería cerrar mi camioneta, aventar las llaves y agarrar un transporte de lo que fuera y regresarme a México. Porque yo no sabía lo que iba a venir, pero el Señor sí sabía lo que iba a venir. Hoy estoy acá, mis hijas están conmigo. El Señor me ha dado una hija suya, no podría decirle suegro, ¿verdad? Pero me ha dado una hija suya que es celosa con las cosas de Dios, que es entregada. Y mi hija mayor estaba un año a terminar psicología, con excelentes calificaciones, y le sirve al Señor. La hija menor está terminando la high school, se va a graduar el próximo mes. Gloria a Dios. Con las mejores calificaciones y con Aleluya. una nominación de valedictoria. Gloria a Dios por ello. Y va a la universidad el próximo semestre. Yo no sabía lo que iba a pasar, pero el Señor sí sabía lo que iba a ocurrir. Una familiar mía en México, que le mando saludos a la prima Lourdes, me dijo, el Señor te lleva volando. Aleluya. Y el Señor es así. Cuando nosotros le servimos y le entregamos el control de nuestra vida, Él nos pone a volar. Y a veces no lo sabemos, no nos damos cuenta. Pero por eso yo puedo nombrar a este mensaje de hoy que Dios es nuestra fortaleza. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Sírvale al Señor y el Señor a su tiempo, bajo su proceso de Él, Gloria a bajo Dios. los planes de Él, le va a cumplir los deseos de su corazón. Aleluya. Que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios.